Tiene la palabra el señor Catalán. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Señora ministra, muchísimas gracias por la información que nos ha facilitado. Esperamos que la gestión que va a realizar al frente del Ministerio de Defensa sea en beneficio de toda la sociedad. Pero también es evidente que forma usted parte de un Gobierno que realmente tiene socios que realmente, si algo se han posicionado, ha sido en contra de la unidad de España y, sobre todo, también a la hora de generar discrepancias importantes en política exterior con su Gobierno. Permítame también, señora ministra, una licencia. Usted se manifestaba orgullosa de formar parte de este Gobierno. Yo creo que es motivo de orgullo formar parte del Gobierno de España, pero, sinceramente, de este no. Y luego se manifestaba usted satisfecha y agradecida al presidente Sánchez. Sinceramente, es algo que nosotros tenemos que discrepar radicalmente. En la vida hay también que saber decir que no, o al menos no permanecer callada ante los atropellos y las injusticias y, sobre todo, las vulneraciones de la legalidad que se pueden cometer, aunque se forme parte del Gobierno. Por otro lado, entenderá que mis primeras palabras también sean para manifestar, como usted ha hecho en su intervención, nuestro reconocimiento y agradecimiento a las Fuerzas Armadas, tanto por la labor que realizan en misiones internacionales como también la que realizan internamente en nuestro país, que está mucho más presente de lo que algunos piensan. Desde nuestro punto de vista, y como usted decía, son una garantía de la defensa y de la protección a todos los españoles, pero también una garantía en la defensa de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho del que disfrutamos en este país. Por otro lado, no tenga ninguna duda, señora ministra, que desde Unión del Pueblo Navarro actuaremos también asumiendo nuestra labor de impulso y de control de la acción de Gobierno y también, en este caso concreto, refiriéndonos a la defensa nacional y a las Fuerzas Armadas dentro del respeto y la lealtad que nos debe caracterizar a todos. Coincidirnos plenamente con usted cuando afirma que la política de defensa de nuestro país es una política de Estado. Y ahí estaremos desde Unión del Pueblo Navarro. También es evidente que desde una formación política que ha sufrido en sus propias carnes el zarpazo del terrorismo, también tengamos que tener un recuerdo especial a todos aquellos militares, hombres y mujeres, que fueron asesinados por la barbarie terrorista de ETA. Y en este sentido, hablando de terrorismo, señora ministra, entenderá que nosotros también manifestemos que si de verdad merece la pena tanta cesión a la hora de mantenerse en el poder a cualquier precio. Ahora resulta que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Terrorismo bueno es el de los socios de Gobierno y terrorismo malo es el de los demás. El relato de la lucha contra el terrorismo en nuestro país, señora ministra, no lo pueden escribir los verdugos, sino las víctimas. Y, por lo tanto, en esa línea que ha emprendido este Gobierno, blanqueando los herederos políticos de ETA y hablando de terrorismo también en una ley de amnistía que, como decían los propios miembros del Gobierno y del Partido Socialista, es ilegal e inconstitucional, no aporta nada positivo para la convivencia de nuestro país. Todo lo contrario, radicaliza y polariza la misma. Por otro lado, señora ministra, hay que decirle que en nombre de Unión del Pueblo Navarro en nosotros encontrará un aliado a la hora de defender los intereses de nuestro país, pero también un agente crítico cuando surjan posicionamientos por parte del Gobierno o socios del Gobierno que van en contra de esos propios intereses de España. Porque no tendremos ninguna duda a la hora de denunciar, porque así va a ocurrir y ha ocurrido, lo hemos visto con el caso concreto de Ucrania, las discrepancias que se van a generar no solo fuera del Gobierno con sus socios, sino también internamente con los que forman parte de este Ejecutivo, en los que se intentará debilitar, menospreciar, incluso cuestionar nuestro posicionamiento como país y, sobre todo, en algunas cuestiones de importancia en los conflictos internacionales y que tendremos que estar del lado de nuestros aliados de la OTAN, de la Unión Europea y también en cuestiones de América Latina o de Naciones Unidas. Por otro lado, también quiero trasladarle que, por mucho que digan algunos, la mayoría de la población de la Comunidad Foral de Navarra se siente muy cómoda y muy agradecida con las Fuerzas Armadas presentes en la Comunidad Foral, en el Viejo Reino, ¿no? Y, sobre todo, con las instalaciones y las infraestructuras que están ubicadas en el mismo. E incluso también del propio polígono de tiro de las Bardenas, tan cuestionado por la izquierda radical vasca y la extrema izquierda, y que es un territorio dependiente de la comunidad de Bardenas Reales,
de la que forman parte 21 entes congostantes, la mayoría ayuntamientos, 2 valles y también un monasterio. Y creemos, sinceramente, y lo vamos a defender, lo hemos defendido en el Parlamento, y así lo ha defendido la mayoría en el Parlamento de Navarra a la hora de respetar las decisiones que se puedan tomar en este sentido. Sí que creo oportuno que el Ministerio debiera analizar un poquito más y comprender la situación que pueden padecer en algunas localidades de la Comunidad Foral de Navarra y, sobre todo, en Ablitas, con la instalación que tienen ubicada en su localidad, en el aeródromo. Creo sinceramente que el Ministerio debiera reconocer también esa solidaridad, modificando incluso o llegando a acuerdos presupuestarios o compensaciones económicas con el mismo. Por otro lado, en esta primera comparecencia sí que yo quiero hacer hincapié en 2 cuestiones que se han repetido por parte de algunos otros portavoces, pero que nosotros queremos seguir haciendo hincapié. En la primera de ellas tiene que ver con los recursos materiales y humanos del Ejército de Tierra. Se ha dicho aquí. ¿Qué pasa con el vehículo 8x8 Dragón? Se tenían que haber entregado ya muchas más unidades de los que se ha hecho. Y aquí, señora ministra, ya sabemos que usted ha solicitado diligencia y ha premiado a los adjudicatarios, pero alguien, señora ministra, debiera asumir sus responsabilidades. Junto a ello, otra cuestión que nos preocupa, y es en este caso en el tema humano, es el futuro profesional del contingente de tropa mayor de 45 años. Usted ha hecho una pequeña referencia al mismo. Creo sinceramente que hay que incentivar que al final no genere un drama personal y familiar llegar a esa edad al contingente de tropa. Y, por otro lado, otra cuestión que se ha dicho y que nosotros volvemos a hacer hincapié, todo el tema de las retribuciones. Creemos sinceramente que hay que subir el sueldo a los militares españoles. Se suele decir que las comparaciones son odiosas, pero evidentemente si comparamos los salarios del ejército español con lo que ocurre en otros ejércitos aliados, pues las diferencias están ahí y son notables. Y podríamos incluso hablar también de las referencias con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Podríamos hablar, por ejemplo, del complemento de empleo en los rangos inferiores, donde hay diferencias, o incluso también en los complementos específicos en los rangos superiores, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional. Con relación a recursos humanos, también creemos que merece la pena una reflexión y un estudio, como se recoge en el Observatorio de la Vida Militar, a la hora de tener en cuenta el dato concreto que es desde el año 2010 los efectivos totales de las Fuerzas Armadas españolas ha disminuido un 12%, mientras las exigencias se han incrementado. Las carencias, como se ha dicho, son en todas las categorías. También hay deficiencias en infraestructuras. Como le comentaba, esto se pone de manifiesto en el Observatorio de la Vida Militar y creo que en esta cuestión usted ha hecho referencia a la misma, pero creo que también es una cuestión en la que habrá que hacer hincapié en los próximos años. Por otro lado, manifestarle que nos ha resultado llamativo lo que ha acontecido en las últimas semanas a la hora de comprobar cómo presuntamente dos personas del CNI pues pasaban información a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según parece. Ya sabemos que usted ha tenido alguna reunión por los medios de comunicación, nos hemos enterado, con la propia embajadora de Estados Unidos. A algunos les puede parecer normal que esto ocurra entre países aliados. A nosotros, sinceramente, señora ministra, nos llama la atención. Y, finalmente, hablando de servicios de inteligencia, no sé si algún día sabremos toda la realidad de lo que ha acontecido, de lo que se dice o se denuncia sobre el espionaje a cargos públicos. Evidentemente, nosotros coincidimos con usted en que hay que garantizar la unidad de España, la democracia, el Estado de Derecho en nuestro país y siempre, por supuesto que sí, de acuerdo con la legalidad vigente. Pero es verdad que en algún momento se ha podido dar la situación de que se planteen estrategias a la hora de desmontar y de cuestionar o poner en duda el Estado de Derecho y el sistema democrático en nuestro país. Y, por lo tanto, lo que no puede ocurrir en ningún caso es que los verdugos se conviertan ahora en víctimas y tengan una estrategia perfilada para ir en contra de lo que realmente nos importa a la mayoría de los españoles.
No sabemos si las comisiones de investigación que se han constituido en esta Cámara van a dar algún resultado positivo. Extrañamente ocurre con cualquier comisión de investigación, pero realmente el Gobierno de España debiera desmontar también estas estrategias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Pasamos ahora al uso de la palabra.